si te dijera que la razón por la que te sientes más cansado últimamente, con menos energía, menos deseo y menos fuerza, no tiene nada que ver con la edad? ¿Y si ese fuego que creías apagado dentro de ti solo necesitará una chispa natural o algo tan simple como 3 ingredientes que has tenido en casa toda la vida? No es otro suplemento milagroso. No es una pastilla mágica. Es una receta ancestral que los abuelos sabían, pero que el mundo moderno ha olvidado. Y hoy quiero compartirla contigo. No porque sea viral, sino porque sé lo que se siente al perder el control sobre tu propio cuerpo. Y más aún, sé lo que significa recuperarlo. Este video es para ti, hombre que ya pasó los 50 y siente que algo en su interior ha cambiado. Pero también es para quien no se rinde, para el que todavía quiere volver a levantarse con fuerza, con claridad, con orgullo. Si mientras escuchas esto, sientes que algo en ti se despierta, escribe en los comentarios: estoy listo para volver, no hace falta que expliques más. Quien lo lea, lo entenderá. Y si esta voz resuena contigo, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este mensaje con otro hombre que lo necesite. Porque a veces, una taza caliente y una decisión firme cambian todo. Dicen que envejecer es inevitable, pero lo que nadie te dice es cómo se siente ver tu reflejo y no reconocerte. A los 30 todavía te creías invencible. A los 40 empezabas a notar ciertas señales. Pero es después de los 50 cuando el silencio se vuelve más fuerte que cualquier palabra. No es solo el cuerpo el que cambia, sino la manera en que el mundo te mira. O deja de mirarte. Recuerdo una mañana en que me levanté, miré a mi esposa dormida a mi lado y me di cuenta de que algo en mí se había apagado. Ya no era solo cansancio. Era una sensación constante de estar desconectado de mí mismo, como si la energía que antes me definía como hombre, esa vitalidad silenciosa que no necesitaba demostraciones, se hubiera diluido sin permiso, sin aviso. Pero lo peor no era el cambio físico, era no poder hablar de ello. ¿Con quién? ¿A quién le cuentas que ya no te sientes igual, que tu deseo se ha vuelto irregular, que te despiertas más por inercia que por impulso? Los amigos no hablan de esto. Las parejas callan por costumbre. Y nosotros los hombres hemos sido entrenados desde siempre a fingir que no nos pasa nada. Yo también fingía. Reía en reuniones, hacía bromas, trabajaba como siempre. Pero en el fondo, había una soledad profunda que nadie notaba. Y cuando empezaba ahora a buscar respuestas, lo único que encontraba eran fórmulas vacías. Es normal, es la edad. Acepta y sigue adelante. Pero en el fondo de mí, algo se negaba a conformarse. Había una voz callada que decía: esto no puede ser todo. No puede ser que la vida después de los 50 sea solo una versión más lenta de quien fuiste. Esa inconformidad fue lo que me llevó a buscar. No un milagro, no una receta de internet, sino algo real. Algo que tocara no solo mi cuerpo, sino también mi dignidad como hombre. Y así, casi por accidente, una conversación aparentemente sin importancia me cambió la vida. Fue en un parque mientras descansaba en una banca, cuando un hombre mayor con ojos tranquilos y voz pausada se me acercó. No me ofreció compasión. Me ofreció una historia, una fórmula olvidada, una posibilidad. No lo sabía en ese momento, pero estaba a punto de redescubrir algo que no solo reactivaría mi energía, sino también mi identidad. Y todo empezó con escuchar, con abrirme y con atreverme a volver a sentir. Aquel día en el parque, mientras observaba los árboles moverse con el viento y me perdía en pensamientos que no compartía con nadie, ese hombre se sentó a mi lado sin hacer ruido. No parecía querer conversación, pero tras unos minutos de silencio compartido, me miró de reojo y dijo como si leyera lo que yo sentía: también pasé por eso,
No hubo necesidad de explicar a qué se refería. La tristeza en mis ojos, el cansancio en mi postura hablaban por mí. Se llamaba Julián, tenía 73 años y una presencia extrañamente serena. No era un hombre musculoso ni hablador, pero había en su mirada algo que muchos hombres jóvenes no tienen: firmeza tranquila. Esa clase de firmeza que nace de haber caído y haberse levantado más de una vez. Me dijo que hubo una época cuando tenía poco más de 50 en la que su cuerpo también empezó a fallarle. No tenía energía, no tenía deseo y, lo peor de todo, no tenía motivación para recuperarlo. Hasta que su abuelo, un campesino del interior de Colombia, le dio una receta no con palabras bonitas ni promesas milagrosas, sino con una frase simple: lo natural no grita, pero transforma. Esa receta, me dijo Julián, fue su punto de giro. Una combinación de ingredientes sencillos, de los que cualquiera tiene en casa, pero con una potencia que ningún suplemento moderno le había dado jamás. No era magia, era constancia. Y sobre todo, era una forma de reconectarse con su masculinidad, sin avergonzarse, sin necesidad de ocultarse. Yo escuchaba sin interrumpir. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien hablaba mi idioma sin juzgarme. Julián no intentaba convencerme, solo compartía como quien deja un mapa a quien está perdido. Antes de irse, me escribió la receta en un papel arrugado y me dijo: no lo hagas por la fuerza, hazlo por respeto a ti mismo. Esa frase se me quedó clavada, porque entendí que no se trataba solo de recuperar el cuerpo, sino de recuperar el pacto con uno mismo. Como decía un antiguo estoico, el hombre sabio no busca una vida más larga, sino una vida más viva. Y yo en ese instante supe que había llegado el momento de volver a vivir. Esa misma noche, al llegar a casa, saqué el papel arrugado que Julián me había dado y lo desplegué sobre la mesa. Era apenas una nota escrita con letra apretada, pero para mí era como un mapa hacia algo que había perdido. Leí con cuidado cada línea. No se trataba de ningún secreto de laboratorio, ni de algo que solo pudiera conseguirse en tiendas especializadas. Era una mezcla de ingredientes que sorprendentemente ya tenía en mi cocina. Necesitaba 3 cosas: ajo clavo, de olor en polvo y miel cruda. A esto se le añadía el jugo de un limón fresco y una taza de agua caliente. La preparación no tenía complicaciones, pero había que seguirla con respeto. Primero, machaqué 3 dientes de ajo y los dejé reposar unos minutos para que liberaran sus compuestos activos. Luego añadí una cucharadita rasa de clavo de olor en polvo. Esta especia fuerte y aromática ha sido utilizada por generaciones como estimulante natural del sistema circulatorio y sexual. Después, exprimí el jugo de un limón sobre la mezcla, removiendo lentamente como si cada giro del cuchillo sobre la fruta fuera un acto de limpieza interior. Mientras el agua hervía, recordé las palabras de Julián: no lo hagas con prisa, hazlo con conciencia. Así que me tomé mi tiempo. Vertí el agua caliente sobre la mezcla y lo dejé reposar tapado por unos minutos. Cuando la temperatura bajó un poco, añadí una cucharada generosa de miel cruda. No la miel procesada de supermercado, sino la espesa de color ámbar oscuro que conserva sus enzimas vivas y su fuerza ancestral. Me senté con la taza humeante entre las manos, sintiendo cómo el aroma del ajo y el clavo me invadía. Tomé el primer sorbo con cierto escepticismo, pero también con esperanza. No era delicioso, pero tampoco desagradable. Era intenso, cálido, fuerte, como un recordatorio de que a veces la salud no se encuentra en el sabor, sino en la intención. Durante los siguientes días, repetí el ritual cada mañana en ayunas, sin esperar milagros, sin obsesionarme, solo como quien siembra algo pequeño y espera con paciencia.
Y mientras lo hacía, algo curioso comenzó a pasar. Más que una transformación física, sentí que estaba recuperando un tipo de conexión conmigo que creía perdida. La receta no era solo una mezcla de ingredientes, era un símbolo, un acto diario de respeto, un pequeño pacto de reconstrucción, como una oración sin palabras. Y en ese gesto sencillo, algo dentro de mí empezó poco a poco a despertar. Lo que vendría después no fue inmediato, pero sí inevitable. Porque cuando un hombre empieza a cuidarse desde adentro, el cuerpo responde. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Al principio no esperaba gran cosa. Había probado otras cosas antes: cápsulas, tónicos, consejos de revistas. Siempre lo mismo: expectativas altas, resultados bajos. Pero esta vez, algo fue diferente. No sucedió de golpe, sino de manera sutil, como el rocío que aparece sin que uno se dé cuenta, hasta que el vidrio ya está cubierto. Al cabo de la primera semana, lo primero que noté fue el descanso. Dormía más profundo, sin esas interrupciones incómodas a mitad de la noche. Me despertaba sin esa sensación de pesadez habitual, como si mis músculos estuvieran más oxigenados, más vivos. La segunda semana fue aún más reveladora. Durante años había tenido esa especie de niebla mental, olvidos pequeños, dificultad para concentrarme, falta de claridad. Pero ahora, al levantarme, sentía una especie de lucidez tranquila. No era una energía frenética como la de la juventud, sino una fuerza estable, serena. Una sensación de estar presente sin tener que esforzarme. Y sí, también volvió el deseo, ese impulso masculino que a veces creemos que simplemente se ha ido para siempre. Pero no. Solo estaba dormido. Comencé a notarlo en detalles: una mirada más viva hacia mi esposa, una postura más firme, incluso un tono de voz más profundo sin darme cuenta. No era solo físico, era emocional. Como si esa mezcla caliente cada mañana no solo alimentara mi cuerpo, sino también encendiera algo más antiguo, algo esencial. Pero lo más impactante fue cómo empezó a cambiar la manera en que me veía a mí mismo. No me sentía curado ni joven otra vez. Me sentía íntegro. Me sentía hombre. Ese tipo de masculinidad que no tiene que probarse con fuerza bruta ni con arrogancia, sino con presencia. Una virilidad tranquila, profunda, como la de un roble, que no necesita moverse para hacerse notar. La receta no me convirtió en alguien nuevo. Me devolvió a quien siempre fui, pero que había quedado enterrado bajo el estrés, la rutina, el tiempo. Y mientras más días pasaban, más comprendía que este cambio no se trataba de una bebida, sino de una decisión. La decisión de cuidarme, de elegir cada día comenzar de nuevo. Y ese despertar interno fue el verdadero resultado. Porque cuando el cuerpo responde, el alma también. Y cuando ambas partes se alinean, ya no hay vuelta atrás. Solo queda avanzar con paso firme hacia una versión más plena de ti mismo. Con el paso de los días, me fui dando cuenta de algo que cambió por completo la forma en que veía esta transformación. Al principio pensaba que todo era físico: más energía, mejor circulación, más deseo. Pero en realidad, lo que estaba cambiando con más fuerza no era mi cuerpo, sino mi interior. Empecé a recuperar esa sensación de autoridad sobre mí mismo, esa presencia que había perdido sin darme cuenta. No se trataba solo de tener una erección más firme o de aguantar más tiempo en la intimidad. No, lo esencial era volver a sentirme digno, suficiente, completo. La fuerza interior no aparece de la nada. Se construye, y esta rutina matutina, por sencilla que parezca, me obligaba a elegir cada mañana entre el abandono o el compromiso, entre dejarme ir o regresar por mí. Y eso tiene un impacto que va mucho más allá de lo fisiológico.
Me acuerdo de un viejo amigo, Ricardo, que también pasó por una etapa similar. Le hablé con entusiasmo de la receta, de cómo me sentía, de todo lo que había empezado a cambiar. Al principio se mostró interesado. Empezó con fuerza, pero a la semana lo dejó. Me dijo que no sentía nada y que no tenía tiempo para rituales. Lo entendí, pero también sentí pena, porque su problema no era que la receta no funcionara, era que él ya no creía en sí mismo. Y cuando un hombre pierde la fe en lo que puede construir con constancia, ya no hay fórmula que lo salve. Eso me hizo pensar en algo que leí de Séneca. No nos falta tiempo, sino voluntad. Y en este camino, eso es todo lo que se necesita. Voluntad de cuidarse. Voluntad de volver a levantarse. Voluntad de decir, no me doy por vencido. La verdadera potencia masculina no está en el músculo ni en el cuerpo joven. Está en la coherencia interna, en el respeto que uno se tiene cuando cumple su palabra, aunque nadie esté mirando. Y eso es lo que me devolvió esta receta, el acto silencioso pero poderoso de reconectarme conmigo mismo. Porque cuando el hombre se alinea con lo que sabe que necesita, el cuerpo responde. Pero más aún responde el alma. Y ahí es donde empieza todo. Conforme pasaban las semanas, empecé a notar que la receta no solo funcionaba por sí sola, sino que también abría la puerta a algo más profundo, una actitud nueva hacia mi salud. Ya no se trataba de tomar una bebida y esperar resultados, sino de acompañar ese gesto con acciones pequeñas que sumadas multiplicaban su efecto. Así fue como integré 3 hábitos sencillos, pero transformadores, que cualquiera puede aplicar sin cambiar drásticamente su vida. El primero fue caminar al amanecer. No correr, no ir al gimnasio. Solo caminar sin prisa, respirando con conciencia. Al principio lo hacía por rutina, pero luego entendí que ese momento a solas conmigo mismo era esencial. Escuchar el sonido de mis propios pasos, sentir el aire fresco en la cara y dejar que mi mente se ordenara antes de que el mundo despertara. Esa caminata diaria se volvió mi ancla emocional. El segundo fue dejar de consumir azúcar refinada durante la semana. No fue fácil, lo admito, pero bastaron unos días para notar la diferencia en mi energía, en mi digestión y sobre todo en mi claridad mental. Empecé a leer etiquetas, a evitar lo innecesario, y mi cuerpo lo agradeció. Es increíble cómo algo tan pequeño como dejar de endulzar el café puede convertirse en una declaración de respeto hacia uno mismo. El tercer hábito fue hidratarme de verdad. No me refiero a tomar un vaso de agua cuando tengo sed, sino a tomar agua con intención. 2 vasos al despertar, otro a media mañana, uno antes de comer, otro por la tarde y uno más antes de dormir. No es una ciencia exacta, pero ese flujo constante ayudó a que mi cuerpo funcionara como debía. La circulación mejoró, la piel se volvió más firme y hasta mi humor cambió. Lo curioso es que ninguno de estos hábitos requiere dinero ni productos sofisticados. Solo requieren decisión. Y cuando se combinan con la receta natural de ajo, clavo y miel, forman una especie de círculo virtuoso. Uno en el que cada gesto potencia al otro. No es una fórmula mágica, es disciplina con alma. Y cuando un hombre decide cuidarse en lo pequeño, lo grande comienza a alinearse por sí solo. Porque al final la salud no se recupera con grandes sacrificios, sino con pequeñas elecciones repetidas con amor propio. Y ese amor después de los 50 vale más que nunca. Déjame preguntarte algo sin rodeos, como de hombre a hombre. ¿Cuántas veces has sentido que tu cuerpo te está pidiendo ayuda y aún así te has quedado callado? ¿Cuántas veces has sentido que algo en ti se está apagando lentamente y prefieres fingir que todo está bien antes que admitirlo? Yo estuve ahí.
Y si estás viendo esto, tal vez tú también. Los hombres de nuestra generación crecimos con la idea de que hablar de debilidad era sinónimo de derrota, que admitir cansancio, pérdida de deseo o falta de energía era un acto vergonzoso. Pero esa idea, esa forma de pensar, es la que nos ha dejado solos. Cientos de miles de hombres en silencio, caminando por la vida con la frente alta, pero el alma cansada. Y no tiene por qué ser así. Quiero que te detengas por un momento y escuches lo que tu cuerpo te ha estado diciendo. ¿Lo oyes? No es un grito, es un susurro. Uno que dice: no estoy acabado, pero necesito que me escuches. Y escucharte no requiere grandes decisiones. A veces basta con una taza caliente, una caminata al amanecer y el valor de volver a cuidarte. No por vanidad, no por los demás, por ti, porque cuando un hombre vuelve a comprometerse consigo mismo, todo empieza a cambiar. Su postura, su mirada, su presencia. Recupera ese fuego que nunca se fue del todo, solo se había cubierto de polvo. Y ese fuego, hermano, no lo puedes comprar. Lo enciendes con acción diaria, con rituales simples y con la decisión de no rendirte. Quiero que sepas algo: si has llegado hasta aquí, ya diste el primer paso. El más difícil, el de mirar hacia adentro. Ahora te toca responder. No a mí, a ti mismo. Responde con hechos. Responde con cuidado. Responde con presencia. Y si esto ha tocado una fibra dentro de ti, escribe abajo en los comentarios: estoy listo para volver. No necesitas explicar más. Solo con esas palabras sabré que hay otro hombre ahí afuera que ha decidido despertar. Porque no estamos solos. Solo estamos desconectados. Y este es el momento perfecto para volver a unirnos. Uno por uno, paso a paso. Y todo empieza contigo. Llegados a este punto, lo que quiero que recuerdes no es solo una receta ni una lista de hábitos, sino una verdad más profunda: la fuerza del hombre no se mide por lo que levanta con los brazos, sino por lo que se levanta dentro de él cuando todo parece perdido. Después de los 50, no se trata de competir con la juventud, sino de reconectar con lo esencial. Con tu energía, tu dignidad, tu vitalidad silenciosa. Y todo eso, créeme, está todavía dentro de ti. Hoy te he compartido una historia real, una fórmula ancestral y sobre todo, una forma distinta de mirarte. No como alguien que ha perdido algo, sino como alguien que tiene la sabiduría de recuperarlo con calma, con respeto y con decisión. Si este mensaje te ha tocado, si algo dentro de ti se encendió mientras escuchabas, deja un comentario abajo que diga simplemente: estoy listo para volver. No hace falta más. Esas palabras lo dicen todo. Y si conoces a otro hombre que necesita escuchar esto, compártelo. Dale la oportunidad de recuperar su fuego también. Suscríbete, deja tu me gusta y activa la campanita. Porque lo que empieza hoy puede cambiar toda una vida. La tuya.